Muchas bendiciones a cada uno de ustedes, estimados amigos y hermanos. Esta ocasión quiero utilizarla para continuar compartiendo con ustedes la reflexión de la palabra de Dios. Anteriormente hemos estado trabajando en la serie que titulé El ataque del maligno y las luchas humanas. Esta podría ser una subserie de esa anterior, a la que estoy titulando La gracia de Dios y nuestra lucha espiritual. Y se encuentra basada en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Encontramos entonces, si aprovechamos la oportunidad de estudiar la carta a los Efesios, capítulo por capítulo y versículo por versículo, lo primero que Pablo hace es identificarse a sí mismo y presentar sus credenciales, es decir, la jerarquía que él tiene para venir y compartir con el pueblo de los Éfesos la palabra de Dios. Entonces, él dice que es apóstol. ¿Y qué significa apóstol? La mayoría de las traducciones y diccionarios cristianos, tanto católicos como protestantes, concuerdan en que apóstol se define como enviado, es aquel que recibe un ministerio, y ministerio se puede traducir o retraducir como servicio. La versión Kadosh o paráfrasis Kadosh traduce apóstol o usa la palabra emisario para referirse a apóstol. Y un emisario sigue siendo pues aquel que es asignado para llevar un mensaje a un pueblo o a una nación. Entonces el apóstol es aquel que es enviado por Cristo para anunciar el evangelio de las buenas nuevas de salvación al mundo que se encuentra perdido o en tinieblas. Jesús estableció a 12 apóstoles. La Biblia dice en Marcos capítulo 2, verso 14, que escogió a 12 para que estuvieran con él y enviarlos a predicar el evangelio. Lucas 10 menciona a 70 enviados por Jesús. Estos eran enviados a anunciar el evangelio, o también podríamos decirlo hoy, a desarrollar un apostolado. En ese sentido, cualquiera que desarrolla un ministerio o un servicio para Dios a través de la gente está desarrollando un apostolado. Así que la tarea del apóstol es servir a Dios sirviendo a los demás o sirviendo a la gente y guiarlos al reino del Padre. Y aunque las escrituras dicen que el obrero es digno de un salario, según el mismo apóstol Pablo en la primera carta de Timoteo, en el 5:18, el apostolado no tiene como prioridad enriquecerse a costa del pueblo con ganancias deshonestas. Lo vuelve a decir Pablo en la carta a Tito, capítulo 1, versículo 7. El apostolado sigue vigente hoy para servir a Dios a través de la gente, manteniendo un balance o equilibrio para no caer ni en la mendicidad. Algunos creen que el que sirve en el ministerio debe vivir en mendicidad. Nada más aberrante y perverso que eso.
Pero tampoco el apóstol o el que sirve debe buscar la opulencia, porque esto da y ha dado mal testimonio del ministerio del apostolado. Pablo dice que fue enviado, argumentando pues su tarea como apóstol, a los santos fieles en Cristo que están en Éfeso, según la versión Casiodoro de Reina 1960. La Biblia, en la versión Dios habla hoy, dice que Pablo fue enviado a los que pertenecen al pueblo santo de Éfeso. Y la nueva Biblia latinoamericana hoy dice a los santos que están en Éfeso. ¿Quiénes son pues los santos a los que Pablo hace alusión en esta carta en el primer capítulo? Sin duda alguna, Pablo habla en este pasaje ni más ni menos que de los creyentes y fieles vivos. La iglesia que se encuentra en Éfeso, que se reunía en casas en la ciudad de Éfeso, recordando con esto que la santidad debe ser una práctica común y natural de todos los creyentes. A veces hemos pensado en la santidad como algo inalcanzable, porque equivocamos la definición de santidad. Regularmente pensamos que la santidad es un sinónimo de perfección, y la perfección solamente la tiene Dios. La santidad es de aquellos que se han apartado del pecado para vivir para Dios, para servir a Dios. Aún así, siguen sujetos o seguimos sujetos a las tentaciones y por ende en el peligro constante de poder caer, en primer lugar, en pecado y en segundo lugar, a equivocarnos y a cometer errores. La santidad no elimina nuestra humanidad. La santidad no elimina nuestras debilidades ni nuestros errores. Los santos, aún con su santidad, no son perfectos. Están caminando cada día hasta alcanzar esa perfección que Dios tiene preparada para cada uno de sus hijos. Pero entre tanto que eso sucede, seguimos luchando por alcanzar ese nivel de perfección que Dios quiere de cada uno de nosotros. Hablemos un poco de el pueblo, la ciudad de Éfeso, en tiempos de Pablo o hace aproximadamente 2000 años. En primer lugar, Éfeso significaba deseada o primer amor. De esto hace alusión Juan el apóstol en Apocalipsis 2. Éfeso era una ciudad importante de Asia de aquel tiempo, situada en la intersección de las rutas comerciales de su tiempo. Se encontraba en la arteria principal entre Roma y el Oriente. Éfeso era un puerto comercial estratégico para el Imperio Romano. Era una ciudad famosa por su riqueza y también por su amplio conocimiento. Había muchos intelectuales en esa ciudad, conocida como el Tesoro de Asia. Era una ciudad libre, es decir, ciudad-estado con gobierno propio, sede de los Juegos Atléticos de su tiempo, pero también era la sede de la adoración de la diosa Diana o Artemisa, fuente de las peores abominaciones y puerta a todo tipo de prácticas ocultistas y paganismo. Según Hechos 19,
Pablo llegó a esa ciudad y encontró algunos discípulos. Y lo primero que hizo fue reafirmar su fe y adoctrinarlos para que fueran llenos con el Espíritu Santo. Una vez que fueron llenos con el Espíritu Santo o santificados, Pedro duró, según el relato de Hechos 19, unos 3 meses enseñando en la sinagoga, anunciando el reino de Dios. Hasta aquí podemos rescatar que Dios derramó su gracia, su regalo o carisma, tema que desarrollaremos con mayor profundidad en otras entregas. Derramó Dios su gracia sobre los creyentes de Éfeso, enviando a Pablo para desarrollar su apostolado o servicio con ellos. Pero según Hechos 19:9, la guerra espiritual se manifestó, primero, con la dureza del corazón de algunos rencillosos. En segundo lugar, con un alboroto y confrontación religiosa ligada al culto de Diana, según Hechos 19:23. Esto nos hace creer y pensar que aunque Dios derrame su gracia y misericordia, y aunque Dios esté bendiciendo nuestras vidas, no estamos exentos o libres del ataque y de la lucha espiritual. El maligno vendrá y tratará de destruir nuestras vidas. Esto puede ser para un creyente común, pero también para alguien que está prosperando en el ministerio. Muchos ministros se opacan cuando la prueba viene, cuando el maligno aparece para aplacar o acallar la voz profética del ministro. Pero debemos recordar que es parte de esa lucha espiritual. Por eso esta serie, la gracia de Dios y la lucha espiritual. Pero debemos recordar al mismo Pablo en Romanos 8:37. Él dice y advierte, sabedor sin duda, y porque experimentó en su vida propia estas luchas internas, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. Y termina diciendo en el 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por lo tanto, amigo hermano, si estás caminando con el Señor, cuando la lucha venga, mantente firme y adelante, como dice el fondo de este precioso himno de más de 400 años, firmes y adelante, que el Señor nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, pero aquel que se mantenga firme en el camino del Señor, luchando cada día, podrá ver la gloria de Dios en su vida. Te invito a terminar con una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco porque tú derramas tu gracia. Y aunque el maligno venga para tratar de arrebatar la gracia o el gozo de la salvación, el gozo del milagro, el gozo de la manifestación gloriosa tuya, en medio de las pruebas y de las luchas, ayúdanos para glorificar y exaltar tu nombre. Ayúdanos para mantenernos firmes contra las acechanzas del diablo. Que tu nombre sea glorificado. Bendice a nuestras familias, bendice a nuestro país. Bendice, Señor, a toda la gente que lucha diariamente por sacar adelante a este país. Y ayúdanos para mantenernos firmes hasta el día glorioso que tú regreses por tu pueblo para llevarnos contigo a la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.